Muy buenas tardes, amigos, amigas, familiares, hermanos. Nuevamente, como cada día, les saluda su hermano Gustavo Barajas. Hoy en este día, como siempre, vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática. Te invito a que te tomes un tiempo. El tiempo no me lo des a mí, sino a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Vamos a estudiar nuevamente nuestra lección de escuela sabática. Me da mucho gusto que me acompañes a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? En este momento. Sí, vamos a estudiar, vamos a ver ahora el título del día lunes 8 de agosto, la lección número 7. Dice así: ¿quién es nuestro Padre? Como una pregunta. ¿Quién es nuestro Padre? Ahorita vamos a ver quién es nuestro Padre. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Padre, en esta hora de la tarde nos dirigimos a usted para darle las gracias por la vida que usted nos da. Gracias, Padre eterno, porque hemos pasado ya en este día. Gracias a usted pudimos ir al trabajo, hacer nuestras labores. Y ahora, Padre, nos detenemos en estos momentos para tener un encuentro contigo a través de su palabra. Queremos escucharte, oh Padre eterno. Por eso en estos momentos nos disponemos a abrir sus sagradas escrituras. Ayúdanos a entender y a comprender su mensaje, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos ayude a entender y a comprender. En nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bien, querido amigo o amiga, vamos a iniciar pues. Dice: ¿quién es nuestro Padre? Aquí hay un escritor, Chambers, escribe una pregunta. Dice: ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer, sino que Él te revela quién es Él. ¿Sí? Ahora, ¿a qué apunta esta idea? ¿Qué idea trae? ¿Sí? Nos vamos a basar ahora en el libro de Job, ¿sí? Como sabemos, el libro de Job comienza con una gran tragedia personal para el patriarca. Pierde todo, ¿sí? Solamente salva su vida y la de su esposa, solamente ellos dos quedan con vida. Recordemos que la semana pasada estudiamos un poco donde decía que él lamentablemente perdió a sus hijos, su ganadito, todos sus bienes, todo lo que obtenía, sus vacas, todos sus animalitos, todo su ganado, lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Todo en un instante, todo perdió. Después hasta le vino una enfermedad, le vino sarna. ¿Sí? Entonces vemos lo que le sucedió a Job, ¿sí? Y su esposa, eh, cuando vio que ya estaba sufriendo y cómo ya estaba enfermo, le dice estas palabras: maldice a tu Dios y muérete. Esto lo encontramos en Job 2, capítulo 2, versículo 9. Esas palabras que le dijo a su esposa. Luego de esto, hay una discusión en la que sus amigos tratan de averiguar el por qué le sucedió todo esto. En todas estas discusiones Dios guarda silencio, ¿sí? Empezaron a preguntar, a lo mejor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no estás haciendo aquello? O sea, sus amigos trataban como de buscarle, averiguar el por qué, ¿sí? Pero iban en plan de atacar a Job, como diciendo: tú tienes la culpa, tú has hecho esto, tú has hecho el otro, ¿sí? Y ahí tenemos también el relato eh, en Job, en el libro de Job, ¿sí? Pero ahora nos vamos a basar en el capítulo 38 y 39. Dice una tras otra, dice
una tras otra pregunta. Ahora, Dios le plantea a Job unas 70 preguntas asombrosas. ¿Sí? Eso es lo que le digo, lo encontramos en el libro de Job 38, capítulo 38, versículo 30, perdón, capítulo 39. ¿Sí? Dice, vamos a leer unos cuantos versículos. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahí es donde habla nuestro Creador. Dice la primera pregunta que le inicia a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Sí? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre mi decreto, le puse puertas y acerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? ¿Sí? Y nos brincamos hasta el 24, dice: ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y el camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabilitadas, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta en inculta, inculca, perdón, inculta, y para hacer brotar la tierra hierba verde? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del hielo, quién lo engendró? Muchas preguntas que aquí encontramos en la palabra de Dios. Estas preguntas que Jehová, Dios, le hizo a Job. ¿Sí? Porque ya sus amigos le estaban interrogando. Entonces Job ya estaba cayendo en desesperación. ¿Sí? Estaba tratando ya de hablarle a sus amigos, de callarlos con sus palabras de él. ¿Sí? Pero seguimos con la lección. Dice: después de la última pregunta, Job responde: yo soy débil. ¿Y qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y ese ya su respuesta lo encontramos en el capítulo 40, en el versículo 4 y 5. Ahí es donde responde Job. ¿Sí? Pero aún ahí, en el capítulo 40, vemos otra interrogación que Dios le hace a Job. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí vemos que en el 38, el 39, pura interrogación de nuestro Dios. Y en el 40 sigue, ¿sí? En el 41 siguen las preguntas, ¿sí? ¿Por qué creen que Dios no les respondió sus respuestas? Es que Dios no, como decía al inicio, Dios no va a responder de preguntas, sino Él se va a dar a conocer. Es lo que hizo con su siervo Job. Le dio a conocer
Él ya sabía de antemano que Job temía a Jehová, pero le hacía falta conocerle aún más todavía. ¿Sí? Vamos a ver lo que trató de decir Job. Dice, leen la respuesta final de Job en el 42, del 1 al 6. Dice así, 42, perdón, 41, 42, del 1 al 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí vemos que Job se arrepintió de las cosas que quizás empezaba a hablarle a sus amigos. ¿Sí? Y aquí vemos claramente, ¿sí?, que con las preguntas que Dios le hizo, ¿sí?, Él le dio a conocer quién era Dios. Y ahí vemos que Job conoce a Dios, ¿sí? Por eso le dice que él solamente creía porque había oído hablar de él, de Dios, ¿sí? Solamente a puras oídas creyó y temía a Jehová. Pero ahora dice, mis ojos te ven, ¿sí? Ahora él estaba hablando directamente con su creador, ¿sí? Si en aquel entonces no había escuchado la voz de Dios, no le conocía a fondo, ¿sí?, y tenía ese temor a Jehová. Por eso Jehová le dice a Satanás, cuando llegaron todos los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás, y le dice, ¿no has visto mi siervo Job, que no hay ninguno como él, recto, temeroso de Dios? ¿Sí? Aquí vemos cómo Dios, vamos a ver en los primeros capítulos de Job, el primer capítulo, cómo Dios afamaba a Job. Dice, está en el está en el está en el 1, también está en el 6, está en el 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Sí? Y ahí en el 6 encontramos, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta pregunta le hizo a Satanás. Aquí vemos cómo Dios estaba contento, ¿sí? Estaba feliz de tener un siervo así, ¿sí? Por eso, de antemano, Dios ya sabía que le temía, que Job tenía ese gran temor a Jehová. No temor de miedo, sino
de respeto, de venerarlo, ¿sí? Por eso se dio a conocer a Job, ¿sí? Dice aquí la pregunta, ¿qué trató de decir Dios a Job y qué efecto tuvo sobre él? Ahí dice la pregunta de nuestra lección. ¿Qué trató de decir Dios? Con todo ese interrogatorio, ¿sí? ¿Qué trató? ¿Qué hizo? ¿Sí? ¿Con qué intención hizo todo ese interrogatorio? ¿Sí? Con la intención de que Job le conociera más a fondo, ¿sí? Y pudo hablar con él personalmente. Por eso dice Job, ahora que te veo, ¿sí? Me arrepiento, dice, ¿sí? Mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sí? Dios nunca responde ninguna de las preguntas de los amigos de Job que exigían razones, pero Dios sí pinta un cuadro de su incomparable grandeza, revelada en las asombrosas obras de la creación, ¿sí? Después de esto, sin duda, Job no necesita ninguna respuesta, ¿sí? La necesidad de explicaciones ha sido eclipsada por una imagen abrumadora de la magnificencia de Dios. Esta historia revela una parábola fascinante. La esperanza y el aliento pueden aflorar al darnos cuenta de cuán poco sabemos, ¿sí? A veces, queridos amigos, no conocemos de Dios, ¿sí? Todo ser humano, ¿sí? Todas las personas que yo les he preguntado para empezar a platicar de las cosas de Dios. ¿Tú crees en Dios? Me dicen, sí, yo creo en Dios. Yo creo que en este mundo, querido amigo, amiga que me escuchas, todos creemos en Dios. Creemos que hay un Dios. ¿Sí? Todos. Satanás cree en Dios. Todos creemos en Dios. Todos sabemos que hay un Dios. Pero no todos le tenemos ese temor como lo tuvo Job. ¿Sí? No hay, yo creo que ninguno con ese temor. ¿Sí? Vemos su vida de Job más atrás, antes de que pasara todo esto, dice que él ofrecía holocausto para que sus hijos fueran perdonados. En pocas palabras, Job, ¿sí? Intercedía por sus hijos, ¿sí? Decía, quizás mis hijos han pecado contra ti, ¿sí? Por eso él se preocupaba, ¿sí? Pocas palabras, él iba al padre y le decía, padre, perdona a mis hijos si quizás le han cometido falta, ¿sí? Entonces ahí vemos qué gran temor tenía el patriarca Job, ¿sí? Seguimos. Pero a veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros, ¿sí? Ahora dicen la pregunta. Esa pregunta es para tú y yo. ¿Te están sucediendo cosas que no puedes entender ahora? Si es así, concéntrate en el carácter de Dios, ¿sí? Otra pregunta. ¿Cómo puede esto darte la esperanza que necesitas para perseverar en medio de lo que por ahora es incomprensible? ¿Cómo podemos obtener esperanza? ¿Sí? A pesar de que quizás haya cosas, quizás vemos al vecino que anda en malos pasos, que ya tiene una casa bonita, quizás tiene un auto de lujo,
y yo una simple bicicleta, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué quizás llegamos a decir, por qué yo no puedo obtener un carro como mi vecino o como tal persona? ¿Por qué mi casita no la puedo terminar de componer, terminar de hacer? Y aquel vecino, aquel amigo ya progresó y que anda en malos pasos, que hace esto, hace el otro, hace cosas malas. Que nunca te suceda eso, querido amigo, amiga, sino debemos de aferrarnos a Dios. Sí, porque ¿de qué sirven las riquezas? ¿De qué serviría que tuvieras una linda casa, un lindo auto, si no tienes a Cristo en tu hogar, no tienes a Cristo en tu corazón? Sí, a veces nos preguntamos por qué tanta injusticia, por qué Él puede y yo no. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Si quizás le estoy hablando a un amigo o amiga que quizás está pasando por momentos difíciles, por pobreza, no se desanime, porque Dios tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. Quizás no te da manos llenas para que no te olvides de Él. Por eso, querido amigo, amiga, debemos meditar en la palabra de Dios para conocerle, conocer a nuestro Dios a fondo. Y la palabra de Dios es en lo único que podemos encontrar esperanza, ¿sí? Quien nos da eh, ganas de vivir, quien nos da ánimo para seguir, ¿sí? Dice en una parte de la Biblia, dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas hay vida eterna, ¿sí? Entonces, querido amigo o amiga, te invito a que medites en la palabra de Dios y aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga, querido amigo, amiga que me escuchas, familiar. Y si Dios lo permite, para el día de mañana estaremos estudiando nuevamente. Y dale like a esta página. Si gusta suscribirse para que en cuanto suba el video, en el momento que suba el video te llegue y puedas disfrutar de esta meditación en la palabra de Dios. Y también algo muy importante, compártalo, comparta con tus amistades, con tus vecinos, con tus parientes, tus familiares, ¿sí? Para que este mensaje no quede a nuestros oídos nada más, sino a muchos corazones más. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.